Vamos a situarnos en primer lugar en contexto. Por una parte, podemos analizar a Osio de Córdoba y el platonismo o la situación del platonismo en Córdoba en el siglo IV. Y por otra parte, también, algo que es lo que voy a hacer, centrarme en la cuestión de la relación entre Calcidio y Osio de Córdoba. Pero puede que se pregunten, en este punto, ¿Calcidio qué? Es un autor sobre el cual no sabemos nada, excepto el hecho de que es el autor de una traducción muy importante de parte del Timeo de Platón, la cosmología de Platón, y un comentario de una sección todavía más pequeña. Eso es todo lo que se conserva. Pensamos que puede que la obra no esté completa, pero es muy voluminoso el comentario que ha realizado. Como algunos de ustedes quizás sepan, Calcidio dedicó su trabajo a un tal Osio. Antes de que el principal editor del texto, Bassink, avanzase esta hipótesis que digo, normalmente se asumía que este Osio era realmente Osio de Córdoba y que Calcidio tenía que datarse en la parte inicial del siglo IV. Y, por supuesto, es cierto y también es ciertamente humoroso en el manuscrito de Calcidio que tanto Osio como Calcidio seguían subiendo por las jerarquías de la Iglesia. Osio empieza de obispo y Calcidio es diácono y luego se llega a papa y a obispo o arzobispo respectivamente. Esto es interesante porque como la versión latina de Calcidio se convirtió en más importante en la tradición, se necesitaba cristianizar, por decirlo así, y asegurarse de que estas dos figuras tuvieran la autoridad, dada la autoridad del texto. Y eso es lo que vemos en la edición del manuscrito, ya que la autoridad del texto queda demostrada y por tanto tiene que serlo igualmente la del protagonista. Pero por desgracia, Bassink puso en entredicho esta asunción que hemos dicho, también en base del silencio que mostró Isidoro de Sevilla sobre la obra de Calcidio. Por tanto, Isidoro no menciona a Calcidio en sus obras y por tanto, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, no hay manuscritos que atestiguen esto. No tenemos obras que lo digan. Por tanto, Bassink propuso que era una época más posterior, finales del siglo IV, principios del V, y en cuanto a la obra, sugirió como el círculo de platónico de Milán. Esto habría sido parte de ello. La prosopografía nos dio el nombre de Osio, que era un oficial de la corte que podía ser un buen candidato de ser el objetivo de la carta de Calcidio. Y la última traducción del texto sugiere esto, sugiere que sería esta persona. Por tanto, en esta primera parte de mi conferencia de hoy puede parecer a primera vista que estoy ampliando la barrera existente entre Osio y Calcidio aún más de lo que ya existía al decir que Calcidio es mucho menos cristiano de lo que se suponía. También en una fase posterior, Bassink defendía que Calcidio era cristiano. Eso es ahora una tesis controvertida. Y ya esto se ha puesto en entredicho en distintas obras. Cristina Honeck, que ha terminado su tesis doctoral, y Marcel, también todos ellos lo han puesto en entredicho. Bassink tenemos como uno de los defensores de la tesis de la cristiandad de Calcidio, Moreschini y Bakush. Todas estas personas lo defienden. Entonces vemos que hay personas a favor y en contra. Entonces, si amplío esta barrera existente entre Calcidio y Osio, entonces parece que estoy trayendo algo contradictorio a este congreso. A Antonio comenté con él antes que esto podría ser así, aún así decidió invitarme, entonces voy a continuar en esta línea. Pero será en la segunda fase de mi presentación cuando espero que veamos que volveremos a conectar con el obispo de Córdoba.
Si quieren saber algo acerca de mi metodología, creo que estoy en línea con bastantes investigadores recientes que enfatizan la diversidad de voces existentes en los siglos III y IV. Nuestra propia noción de cristiano y pagano tiene muchos más matices, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que lo que hice en este comentario, en este análisis que he desarrollado, es trabajar con el comentario en sí mismo, con los aspectos de este. He trabajado con el texto, del texto hacia afuera, por decirlo así, más que dar por sentadas cosas sobre su contexto cultural, que de todos modos es imposible, dado que no sabemos realmente qué contexto cultural era el de Calcidio. Por tanto, la primera parte de mi conferencia tratará partes formales del comentario y la segunda parte analizará el contenido, la parte más de contenido del comentario. Y en la tercera parte volveré brevemente a Osio de Córdoba. Por tanto, cuando hablo de los aspectos formales, lo que quiero decir es qué podemos aprender de la voz de autoridad de Calcidio y si esta voz es diferente de una gama de voces que podemos encontrar en los autores cristianos. A diferencia de lo que ocurre con Clemente de Alejandría o Eusebio de Cesarea o Nemesio, dejaremos claro que la verdad de la cristiandad supera a cualquier otra verdad. Y no encontramos esto en el comentario de Calcidio. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Tanto Calcidio como Clemente de Alejandría utilizan la misma imagen de pensadores individuales que caminan con trozos de la verdad, por decirlo así. Es una imagen. Es como una especie de soga, de túnica, y se le arrancan trozos de la túnica. Tenemos estos pedazos que se arrancan. Encontramos distintas imágenes en este sentido. Trozos arrancados de ropa, que quiere decir que la unidad de la verdad se rompe en trocitos por los distintos pensadores individuales. Entonces, tanto Calcidio como Clemente de Alejandría utilizaban esta misma imagen de los pensadores que tienen trocitos de la verdad. Pero para Clemente de Alejandría la diferencia crucial es que solo las enseñanzas cristianas pueden reclamar tener la unidad de la verdad, mientras que en Calcidio es Platón el que puede tener la unidad de la verdad. En el segundo ejemplo, que es un poco más largo, Nemesio, en su obra sobre la naturaleza de los hombres o del hombre, que pensamos que es de finales del siglo IV, va a hacer pocas alusiones a las enseñanzas cristianas, pero también deja bien claro, inequívocamente claro, cómo ve la tradición no cristiana en relación con la doctrina cristiana. En su discusión de la inmortalidad del alma, por ejemplo, Nemesio, al igual que Calcidio, establece una distinción entre los que son conocedores de la parte filosófica o del discurso técnico, por ejemplo, de la medicina, y las personas que no están familiarizados con todo esto. Las pruebas más técnicas de la inmortalidad del alma son difíciles incluso para los que conocen bien esto y que están bien versados en este tipo de conocimiento. Esto es lo que nos dice Nemesio. Pero esas pruebas, sigue diciendo Nemesio, son superfluas para los no especialistas, tanto si son cristianos o como si no son cristianos. Los cristianos pueden recurrir a la autoridad de la revelación de las Escrituras, pero para los no cristianos es suficiente ver que el alma no puede establecerse entre las cosas perecederas y por tanto es inmortal. Nemesio tiene la suficiente apertura de mente para incluir a los paganos no especialistas en su público. Sin embargo, la vindicación de que hay una verdad superior en los cristianos es inconfundible. Para Calcidio, en contraste, Platón representa la autoridad de la verdad. Y en ninguna parte del comentario se pone en entredicho esta autoridad a pesar de su conciencia del Génesis y de que conocía también algunos aspectos de las enseñanzas cristianas a los que volveré más tarde.
Por tanto, ¿qué hacemos con las alusiones a las visiones cristianas que aparecen en el comentario? Para ello voy a proponer un par de estrategias. Se da el caso de que hay ciertas trazas de visiones cristianas en el comentario. Sin embargo, estaría en contra de lo que dicen otros. Estas trazas tienen que ser valoradas con cuidado para ver exactamente cuál es la función que tienen en el comentario en concreto. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en este caso es el número de alusiones que se hacen en la segunda persona, en la voz de la segunda persona. Parece natural interpretarlas como concesiones a la persona a quien va dirigida el comentario en concreto. Por tanto, sería Osio, que sería cristiano, y Calcidio, quien indican que son a los que se dirigen esas sensibilidades. Es decir, se diría, como sabes, como eres consciente, es decir, se está apelando a ello. Entonces vamos a mencionar un ejemplo concreto. En el contexto de un tratado sobre los demonios, en la tradición griega ya sabemos que los demonios son positivos, no son diablos, no son negativos. Calcidio comienza diciendo o utilizando un nosotros asociativo para establecer la comunicación con la persona a la que se dirige, y así acepta que un cristiano puede verse desanimado por esta demonología no cristiana. Sin embargo, pasa de la primera a la segunda persona para ubicar la conciencia de una versión específicamente cristiana de los poderes intermedios con la persona, con su interlocutor. Cada vez que habla de la versión cristiana pasa a segunda persona y se saca de la conversación, se abstrae, se aleja. Esa es una estrategia, el uso de la segunda persona. En contexto, no utiliza la segunda persona cuando quiere llamar la atención de Osio y utiliza una diferente estrategia de establecer un territorio común entre los dos. Esto sucede, por ejemplo, en el pasaje que Basin considera esencial para la atribución de una identidad cristiana a Calcidio, en la visión del alma que Calcidio atribuye a los hebreos. Aquí, de nuevo, Calcidio utiliza un nosotros asociativo. Pero ¿quién es el nosotros aquí? Y eso es lo importante en el comentario. Se dice esto en nosotros para venerar a Dios, para asociarse con lo divino o para ser denominado dioses como hijos de dioses. Esta frase o esta manera de ponerla no cristianiza el timeo, sino que es un punto potencial de acuerdo entre el platonismo y lo cristiano. Mientras que la frase podía tener un eco del Nuevo Testamento, de un pasaje de este, también se identifica claramente con el timeo. El Dios más alto, como veremos en el comentario de Calcidio, es el primer Dios que es un demiurgo. Y Platón llama a este famoso demiurgo, el hacedor y el padre. El demiurgo de Platón también indica que los seres humanos están hechos para venerar su origen divino. Por tanto, la segunda persona para las visiones cristianas, un nosotros asociativo cuando intenta establecer un territorio común, y si estamos interesados en ello, porque el uso de la voz es muy interesante en este comentario, la primera persona del singular, el yo, ego, Calcidio también lo utiliza en una manera muy pronunciada, cuando tiene una clarísima conciencia de su papel e importancia como traductor y comentarista. Así habla en esos casos en primera persona. Esa es una manera de analizarlo, ver si utiliza la primera o la segunda persona. Otra estrategia que se ha utilizado es analizar la terminología común. Entonces, si Calcidio intenta establecer una base a partir de la cual los platonistas o los seguidores de Platón pueden establecer algún tipo de comprensión, esta estrategia podría ser también relevante en los casos en los que los investigadores han notado el uso de una terminología que se puede encontrar también en autores cristianos. No voy a analizar esto muy en detalle, pero quiero señalar que creo que estos
son los aspectos metodológicos más débiles que encontramos en defensa de ello. El utilizar paralelos entre los cristianos y Calcidio no nos va a ayudar en esto concreto porque los autores cristianos con frecuencia utilizaban cierta terminología o ciertos pasajes utilizando distinto significado porque tenían un contexto distinto. Entonces el contexto lo es todo aquí. No podemos utilizar estos paralelismos fuera de contexto. Y muchos autores lo han hecho, intentando establecer la identidad cristiana de Calcidio. Por ejemplo, Basin y Raskovich han señalado que utiliza un doble Calcidio, factus natus, fieri y nasci, y que intentan encontrar ecos en esas frases de fórmulas en esa línea. Pero si analizamos esto en contexto, ese doble o ese duplo lo es en sí mismo. Está previamente en los griegos, que Calcidio los traduce. Hay mucho en el griego de Platón de ello. O se puede también explicar en base al contexto de Calcidio, donde queda muy claro que se establece una distinción entre los artefactos humanos y las cosas que proceden de la naturaleza, que son nata. Por tanto, no se puede utilizar este duplo para sacarlo de contexto y decir que esto es un eco de la fórmula típica del Nasci. Además de estas trazas de cristiandad o cristianismo que se pueden encontrar, Calcidio incluye pasajes del Génesis y de las Escrituras hebreas en su comentario. Pero, de nuevo, como hace Moreschini al saltar a la presencia de estos pasajes en la conclusión de una identidad cristiana, creo que esto hay que cuestionarlo. Sabemos que hay un interés bien establecido en las Escrituras hebreas en lo tocante a los pensadores no cristianos, como Numenio y Porfirio. Mark Edwards ha intentado minimizar este conocimiento, pero creo que ha llevado demasiado lejos este argumento en concreto este autor. Según el origen, en Contra Kelsum, Numenio, el pitagórico, incluye a los judíos en esta síntesis de sabiduría de tradiciones en su obra Los Buenos, o Lo Bueno, y no duda en citar los dichos de los profetas en este libro y darles una interpretación alegórica. Por tanto, el simple hecho de la inclusión de estos pasajes en el comentario de Calcidio en sí mismo no nos ayuda a establecer claramente la cuestión de esta identidad que estamos intentando dilucidar. Y tampoco automáticamente se puede asumir que Calcidio tiene que haber tenido acceso a este material solo a través de la mediación de una fuente cristiana como el Origen. ¿Podemos obtener más información de la manera en que utiliza estos pasajes este autor? Es interesante que las visiones de los hebreos, esa es la frase de Calcidio, no siempre reciben la aprobación de Calcidio. En algunos pasajes se cita que están de acuerdo con las visiones filosóficas que resume y, por último, pero no menos importantes, a menudo estos pasajes están solamente integrados en las visiones doxográficas, sin tener mucho efecto en el comentario en su conjunto. Encontramos desacuerdos notables entre Calcidio y los hebreos en las doxografías del alma humana y en la materia. Esto está en los capítulos 276 a 278, donde se ha analizado mucho por parte de los investigadores estos capítulos. En los últimos dos capítulos, Calcidio discute la visión de la materia como algo generado que atribuye a los hebreos en función del Génesis y cita traducciones de Aquiles y Simaco, así como una versión del Génesis 1:20 atribuido al Origen que no está en su trabajo, o al menos no ha sido claramente identificado ahí. Otra cuestión en este sentido es cuánto de esta sección puede ser atribuido al Origen. Eso es algo que tenemos que responder para poder utilizar adecuadamente esta información. Charlotte Coker recientemente ha apostado por el hecho de datar el argumento en toda la sección en el Origen. Pero dada la naturaleza especulativa de la reconstrucción, hay lugar para dudar. Lo más interesante aquí es que la sección traiciona a más trazas de Filo de Alejandría,
el judío de Alejandría, de lo que atribuye cualquier visión concreta de Calcidio, y también los investigadores se han dado cuenta de esto. Pero se pueden encontrar paralelos con la mayor parte de los aspectos de esos capítulos en este autor Filo de Alejandría. Pero estos pasajes que tienen que ver con el origen y con Filo de Alejandría, quizá también tenemos que señalar la identidad cristiana de Calcidio. Aparte del hecho de que Calcidio puede haber encontrado este material de Filo en el origen, no se da que el Filo de la antigüedad sea citado y utilizado primariamente, sino exclusivamente por los autores cristianos. Aunque no tenemos pruebas definitivas, el único pensador no cristiano que tiene posibilidades de haber conocido más a Filo es Numenio, en la segunda parte del siglo II. Y otro candidato podía ser Plotino. Y en este sentido, parece que esto puede ser esencial para el comentario en sí mismo. Pero con independencia de cómo desentrañemos esta cuestión de las fuentes que utilizaba Calcidio, esta sección del comentario nos permite interpretar que no tiene que contener nada o ninguna visión cristiana específicamente, como se ha visto que esto se proponía en el judaísmo helénico. Entonces, aunque se date hasta el origen, no necesariamente tiene que considerarse estrictamente solo como material cristiano. En alusión a la segunda persona de la Trinidad también se ha señalado esto, pero esto no hay tratamiento de la segunda persona de la Trinidad en la exposición en esa parte del libro. Por tanto, hasta ahora hemos analizado la voz de Calcidio, hemos analizado su uso de la escritura hebrea, de la terminología común, y en la segunda parte vamos a analizar brevemente algunos puntos de contenido, como dije antes, sobre todo los que tratan con las nociones de Dios y la materia y la creación. Vamos a centrar la atención entonces en la noción de Calcidio de Dios, en primer lugar. ¿En qué contribuyen sus visiones de lo divino y de la materia? Sucintamente, y para anticipar mi conclusión, no hay nada intrínsecamente cristiano en las visiones de Calcidio de lo divino y de su visión del papel de la materia que sea contrario a cualquier noción cristiana de la creación o, por supuesto, la creatio ex nihilo. La creatio ex nihilo no pasó de la noche a la mañana, pero no es una noción de creación que se ve aquí. He dado unas hojas que ofrecen una visión esquemática de la estructura de lo divino en el comentario de Calcidio, y esto está basado en los capítulos 176 y 188. Hizo algo que no es poco común en esta época, una estructura en tres. Hay un Dios primero, trascendente, que no tiene que ver con el ser, sino que está por encima de lo demás. Tenemos un segundo Dios, que es también la primera mente. Y en otras partes del comentario, cuando Calcidio habla del demiurgo, parece que hay una combinación de la primera y la segunda mente. Entonces solo son estos pasajes los que distinguen entre un primer y un segundo Dios. Y luego tenemos un tercer Dios, que es una segunda mente y es el alma del mundo. Como hemos dicho en buena parte del comentario, Dios es un demiurgo que parece unir el primer y el segundo Dios en la mente de Calcidio. Aunque admitamos que durante una primera parte del pensamiento cristiano y mucho después del Concilio de Nicea, la relación exacta entre Dios, el Padre y Cristo y la segunda persona de la Trinidad continuaba entre la identidad y la subordinación, y que la visión de Calcidio de la conexión estrecha existente entre el primer y segundo Dios podría hasta cierto punto ser compatible con esa postura que hemos dicho. No hemos encontrado trazas de doctrina trinitaria cristiana específicamente en este comentario.
Eusebio, en su Preparatio Evangelica, notaba que había un paralelismo potencial entre la divinidad cristiana triple, las tres personas, y las triadas platónicas. Se justaponen ambos sistemas muy sucintamente, pero no se comentan las similitudes o diferencias. El origen inicial fue más allá al ofrecer esta información, y este pasaje merece la pena citarlo completo, pero solo se preserva o se conserva en la versión latina, pero también he proporcionado una traducción de este pasaje. El siguiente punto, este es el pasaje, lo leo. El siguiente punto es investigar lo más brevemente posible el tema del Espíritu Santo. Todos los que perciben en cualquier manera la existencia de la providencia confiesan que Dios, que creó las cosas y las dispuso, es el Padre del universo, que a Él le pertenece el Hijo. Y esto es una cosa que no solo decimos nosotros, aunque puede parecer suficientemente maravilloso e increíble para los que tienen una reputación de filósofos entre los griegos y los bárbaros, para algunos de los cuales, sin embargo, una idea de su existencia, de la existencia de Dios, puede ser algo que se acepta al ver que todas las cosas fueron creadas por la palabra o la razón de Dios. De la existencia del Espíritu Santo, nadie podía albergar ninguna sospecha, excepto los que están familiarizados con la ley y los profetas, o los que profesan una creencia en Cristo. El origen establece claramente que desde este punto de vista hay cierto territorio común entre el cristianismo y la tradición filosófica de las primeras dos personas de la Santísima Trinidad. Como Calcidio utiliza alusiones al Timeo en su historia de la interpretación en un marco que recalca claramente la providencia. A partir de la designación famosa del demiurgo como creador y padre del cosmos, el origen señala el papel de Dios como padre, parentem. En este tratamiento de la segunda persona, el origen, a la diferencia de Calcidio, no se centra en la noción del Hijo de Dios, sino más bien en el papel del Logos en la creación del universo, que en la traducción latina es el verbo vel ratione. En un artículo más antiguo, que a pesar de los matices, sigue habiendo algo que se señala igual, una distinción entre las dos principales visiones de lo divino en lo platónico. Una es el logos de la religión y el otro el nous, la teología. Si ampliamos este análisis, los cristianos emplean una teoría centrada en el logos, y el nous también está usado en la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero se centra en el logos y en la sabiduría. En el platonismo, que hemos visto en Calcidio, por otra parte, el nous desarrolla el papel central en la economía de lo divino. Incluso, aunque algunos aspectos de un enfoque que utiliza el logos también están presentes aquí. A partir de esta perspectiva, Calcidio claramente muestra una teología del nous más que una religión del logos. Si Calcidio puede ser catalogado entre los que el origen haría que compartiesen aspectos con la teología cristiana de las primeras dos personas de la Trinidad, el origen, con respecto a la tercera persona, el Espíritu Santo, también es relevante, pero por una razón distinta u opuesta. Solo un cristiano puede tener la noción del Espíritu Santo. En el comentario de Calcidio, por otra parte, no encontramos ninguna traza o rastro del Espíritu Santo, a pesar de su estructura triádica de lo divino. Incluso aunque tengamos en cuenta que el papel exacto del Espíritu Santo en la Trinidad fue necesario mucho tiempo para establecerlo, más que el de la segunda persona, y que había cristianos o sectas cristianas que negaban la importancia del Espíritu Santo, esta ausencia en Calcidio es impactante. No sé si conocen la historia de este comentario en la escuela de Sarta. En el periodo medieval, es cierto que en esos casos hay debates sobre la relación entre el alma del mundo y el Espíritu Santo, pero
se nos dice exactamente, en mi opinión, lo difícil con esto que es establecer conexiones. El alma del mundo es un concepto muy incómodo, muy difícil en ese debate. Pero en este caso, no estamos sobre todo tratando con el silencio. Los aspectos esenciales de la visión de Calcidio de lo divino no dejarían ningún espacio para incluir al Espíritu Santo. Aunque en una fase anterior de su comentario Calcidio establece un alma primario, noético, puro y trascendente que es previo al alma del mundo en un sentido causativo, porque el alma del mundo depende de él, parece que esta estructura triádica de lo divino ha hecho que el alma haya sido subsumida bajo el segundo Dios. El alma del mundo, que llama la segunda mente, y el tercer Dios, no es un buen candidato para presentar al Espíritu Santo, porque no parece que pueda tener las dos entidades tan elevadas. El alma del mundo es una división dualista en el universo de Calcidio, no es solo un alma noética, puramente noética, que es previa al alma del mundo. También se deriva de un alma menor, que es el compañero inseparable de los cuerpos. Y esto también es previo al alma del mundo. En el alma del mundo, en otras palabras, los dos complejos existentes independientemente de lo divino, por una parte, son factores agrupados en cuanto a la materia y se unen ahí. Esto es una visión que ha sido bastante extendida en el platonismo preplotiniano. Voy a utilizar otro texto aquí, y es el tributo a Gregori Taumatorgos al origen, que utiliza un contraejemplo interesante para discernir entre las distintas partes del enfoque de Calcidio. Estamos tratando un texto que está saturado con la traducción griega filosófica y además saca el tema claramente del valor de este tipo de aprendizaje, como se ha visto claramente en otra carta del origen a Gregorio. Entre otras cosas, en el capítulo 13 descubrimos que en el origen se expone a los poetas, a los filósofos, dejando solo a los ateos fuera, para que se familiaricen los estudiantes con este pensamiento, pero también para prevenir cualquier tipo de vinculación con una escuela específica. De nuevo, podríamos leer partes grandes del tributo de Gregorio como algo que refleja una parte filosófica de pensamiento. Pero cuando llegamos a lo divino, en el capítulo 4, un punto de vista cristiano claramente se hace sentir. La terminología que proviene de la tradición interpretativa del Timeo está dispersa y tenemos el Dios único y Padre, el lenguaje del reinado, de la providencia, del demiurgo, todo ello aplicado a la segunda persona. Pero todo el pasaje que no incluye referencias al Espíritu Santo, esto es cierto, está centrado en la relación entre la segunda persona y la primera persona de la Trinidad, con el Logos, que aquí se llama el Empsukos animado, y con la sabiduría, que también es los nombres del Hijo, pero también refleja la adoración, la soteriología, la Eucaristía, en definitiva, cristiana. En el ejemplo de Gregori Taumatorgos podemos encontrar una tradición filosófica de la cristiandad y griega. En Calcidio tenemos solamente un marco platónico, y el hecho de que algunas características de este marco también han sido compartidas por autores cristianos no hace solo esto que estos aspectos sean cristianos en el comentario de Calcidio. Finalmente, vamos a analizar otro aspecto que a menudo se asocia con lo divino, con la noción de la voluntad. Benz ha intentado encontrar la voluntad de Dios en el esquema de Calcidio del comentario como una manera de establecer una conexión con la tradición cristiana. Y es cierto, Calcidio aplica la frase la voluntad de Dios a la relación entre la primera y la segunda deidad. Por tanto, esta voluntad de Dios, que es un segundo Dios, como es un gran guardián de todas las cosas, se llama providencia por la humanidad.
Y por supuesto, se da el caso de que la noción de esta voluntad de Dios desarrolla un papel importante en la creación cristiana. Aparece una fórmula estándar que ha sido creada en el universo a través del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, de acuerdo con la voluntad del Padre. Y tenemos casos en los que Cristo se llama a sí mismo el Padre. Pero la noción de la voluntad está presente en la famosa frase del discurso del Demiurgo, que promete que el universo no dejará que se desintegre y que ya aparecía también con la valoración de que Dios, por su propia voluntad, ha llenado todas las cosas con él mismo. Es más importante aún decir que la noción recibida del ímpetu estoico, Plutarco, etc., en otros lugares esto aparece así. Entonces pasemos ahora a la materia. Vamos a hablar, hemos hablado hasta ahora de Dios y ahora vamos a hablar de la materia. En la visión de Calcidio, de lo divino, encontramos cosas que no pueden ser conectadas fácilmente con el marco cristiano. Hemos llegado en un punto de inflexión con el orden del mundo y de la materia. Como Matías Valtes ha analizado acertadamente, Calcidio pertenece a los platonistas a la hora de interpretar la creación como alegoría del Timeo de Platón, en la que hay unos términos temporales que dependen de un universo que existe eternamente. Por tanto, el alma del mundo es eterno, pero depende de un alma noética pura, suprasensible, un segundo Dios que es Nous, y a través de él en la deidad más alta del esquema de Calcidio. En esta lectura alegórica también se aplica a una interpretación no temporal de la materia generada, que Calcidio atribuye a los hebreos en los capítulos 276 a 78 y que depende causalmente de Dios. No queda lugar para la creación de un comentario, no hay lugar para la creación en los comentarios de Calcidio, y esto explica por qué prefiere la exornatio. Utiliza palabras como creatio, fabricatio, etc., pero cuando habla de la acción prefiere exornatio. Si estamos buscando lo cristiano en el Círculo de Milán en cuanto a lo contemporáneo de Calcidio, de acuerdo con lo que dicen Bassing y Courcelles, se piensa que hay una visión mundial que subraya a Calcidio y Ambrosio obliga esto a rechazarlo. ¿Qué sería más inconveniente? Nos dice literalmente que asociar la eternidad de la obra, del mundo, con la eternidad del Dios omnipotente. Así lo argumenta él. Finalmente, Calcidio piensa que la materia es un principio secundario, arche initium, que está unido al sistema de ordenación de la parte divina del universo. Si seguimos la división doxográfica del tratamiento de la materia, Calcidio pasa a una visión que no es generada y luego se vuelve a la posición de Platón, en la que critica explícitamente a los platonistas que asumen que la materia no se ha generado. ¿Por qué necesitaríamos una lectura alegórica de la noción de la materia generada que la haga dependiente de Dios y que esto no sea suficiente para Calcidio? Si la materia es meramente eterna y depende de Dios, entonces no puede ser un principio en sí mismo, y Calcidio claramente se une a esta segunda posición. Merece la pena señalar que con esto no solo se aleja de la posición que atribuye a los hebreos, con el hecho de que Dios es suficiente para materia para la creación del mundo, sino que también tiene una visión de la materia defendida por los platonistas de Plotino en adelante, y que claramente avanza o anticipa a Porfirio. Calcidio, para todos los propósitos, bloquea el camino para cualquier noción de creatio ex nihilo. Pero ¿podría significar este argumento que Calcidio se retrotrae a la fase del platonismo preplotiniana? Es decir, ¿tendría recurso a una fase anterior de las enseñanzas cristianas? El problema con esto sería que hay una diferencia de tiempo importante entre el siglo III del platonismo
que colocaría a Calcidio en el cuarto siglo, y entonces habría una diferencia temporal demasiado grande. A finales del siglo II, Teófilo y otros autores cristianos rechazaban la noción de materia coexistiendo con lo divino. Y luego esto siguió pasando. Por tanto, voy a intentar resumir brevemente los aspectos que he utilizado. He utilizado partes formales del comentario, el uso de la voz por Calcidio, su uso de las escrituras hebreas, terminología que utilizaba y que era común a otros autores cristianos, y luego me he centrado en los aspectos del contenido y la visión de lo divino, sobre todo en relación con la materia, y que esto no es compatible con lo que encontraríamos en la exposición cristiana de estos asuntos. Por tanto, ya es hora de que intentemos encontrar cómo volver a Osio de Córdoba, que lo dejamos en la primera página, ¿se acuerdan? En resumen, el comentario probablemente fue escrito por cristianos o para un público cristiano, con algunas concesiones a la persona a la que se dirigía Calcidio y a su público, pero no muestra ningún esfuerzo grande para acomodarse a este público concreto. O por decirlo de otra forma, la asunción de que Calcidio es un cristiano nos ayuda mucho a desentrañar los principios operativos del comentario y aclarar las posiciones que suscribe Calcidio. Decir que el comentario ocupa un territorio intermedio entre el platonismo y el cristianismo es cierto hasta cierto punto. Y solo si tenemos en cuenta que las alusiones al cristianismo son mínimas y que están claramente subordinadas a un marco platónico. Por otra parte, si definimos ese territorio intermedio de manera vaga y demasiado amplia, tenemos el riesgo de perder la importancia de este. También es confuso, desde un punto de vista histórico, al menos, calcular que Calcidio estaba entre los neoplatonistas cristianos. No era un neoplatónico, y su comentario no presentaba un relato del orden del mundo y de los seres humanos en sí mismo. Calcidio yo creo que no lo era un neoplatonista. La razón más importante para utilizar la categoría del neoplatonismo latino cristiano con gran precaución es la gama de voces, que es muy amplia y más interesante también. Comparto las preocupaciones de la categoría de cristiano con una voz neoplatónica reciente de Charles Cockert. En el contexto cultural, dominado por polémicas entre cristianos y no cristianos y sus tradiciones, Porfirio contra los cristianos, cristiano, etc., son ejemplos de este tipo. La voz de Calcidio muestra un intento claro de que se produzca un encuentro no polémico entre estas dos fuerzas culturales formidables, desde el punto de vista de un platónico que firmemente se une a lo que ve como la verdad platónica, contra algunos rivales e interpretaciones de la obra de Platón. Y con una confianza que no piensa él que requiera ninguna justificación. Para Calcidio, el Timeo y Platón constituyen los definitivos factores de referencia. Sin embargo, no estoy convencida, como no lo estoy de la identidad cristiana, tampoco con la fecha de Bassing, la época en que pone Bassing a Calcidio. Si estos aspectos se pueden reconsiderar, podemos llevar a Calcidio a la primera parte o a la mitad del siglo IV, entonces quizá sí podríamos acercarnos más a Osio de Córdoba de nuevo, acercarnos de nuevo a él, que es lo que queríamos. Y pienso que tenemos que tener aquí algunas hipótesis en cuenta. Esto es muy hipotético. Me voy un poco a los límites, inspirada por el tema de esta conferencia claramente, pero creo que tenemos que tener en consideración que la relación existente entre Calcidio y Osio, si es Osio de Córdoba, ese Osio, se puede establecer fuera de España. Y eso podría estar a favor de esos argumentos. Y puede que sucediera en el contexto de las conexiones de Osio con la corte de Constantino, sobre todo en la última fase de su vida. Los muchos viajes de Osio en esos años que estuvo fuera de España puede ser una posibilidad, que entonces es cuando se conectaran. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y por desgracia esto también significa que no estoy dilucidando en absoluto el estado del platonismo en el siglo IV, en la Bética.
porque igual la ubico fuera de España, fuera de la Bética. Y otro aspecto que nos sacaría del platonismo, en Córdoba o en la Bética es que está claro en el comentario que la persona a la que se dirige es alguien que sabe griego, pero no tiene una gran familiaridad con Platón y la tradición filosófica, porque una de las cosas que hace Calcidio en el Timeo es una especie de curso introductorio sobre la filosofía griega como un curso de iniciación. Si Osio es la persona interlocutora, se supone que no tiene una gran cantidad de conocimiento de la tradición filosófica. Por otra parte, no quiero forzar la conexión con Osio de Córdoba demasiado. Ya he hablado de las cuestiones que tengo sobre el rastro, que esto aparezca o no. Pero bueno, si tenemos una fecha más temprana, no veo por qué tenemos que descartar que fuera Osio de Córdoba. Y quizá esto nos puede volver a llevar en camino hacia él. Pero en el análisis final, la principal cuestión es si podemos imaginar a Osio de Córdoba en su contacto con Constantino, estableciendo un encuentro con la cultura, la denominada cultura pagana, en la contrapartida de lo cristiano, en un enfoque que se ejemplifica en la obra de Calcidio sobre Platón. Gracias a todos.